el trance es conexión. O sea, mucha gente cataloga algo que lo hace sentir bien como un escape al mundo, o un escape a los problemas, o sí, salirse de esa vida que lleva. Y en parte sí, claro, obvio. Pero para mí es más como un ir al interior, o sea, como un ir a descubrir todo eso bonito que tiene la música, la vida, tú mismo. O sea, es como un viaje interior y suena muy filosófico y yo sé que suena algo hierbas, como dicen en España, pero eh, para mí es eso. Y si vos le preguntas, o sea, de hecho en muchas entrevistas de DJ Stop responden cosas parecidas, porque eso es lo que sentimos todos. Yo estoy seguro que también, a ti también te ha ocurrido. Y es ese sentimiento, esas emociones que salen y que solo puede despertar el trance, más allá de a mí, por ejemplo, gustarme otros géneros musicales. Y disfruto de otros artistas y del rock y digamos del pop, del reggaetón, digamos que yo no soy cerrado en ese sentido, como puede haber muchos que son como más puristas, pero digamos que el trance es fuera de concurso. Para mí es conexión, para mí es unidad, para mí es incluso amor. ¿Por qué? Porque vos en ese momento amás. Cuando vos escuchas un buen set de trance, un buen DJ de trance, o de progressive, o del género que te gusta, vos te conectas no solo con la música, sino con tu entorno, con las personas que te acompañan, incluso si estás en tu casa escuchando, que así es como empezamos todos, digamos, es es como ese aspecto de la vida por el que vale la pena vivir a veces, que Nietzsche lo dijo, o sea, sin música la vida sería un error y para mí sin trance la vida hubiera sido muy distinta para mí, o sea, estoy seguro. Bien. Si tendrías que recomendarle una canción, un track o un set, puede ser algún DJ, a una persona bueno, que no conoce el trance, que quiere empezar, que dice, bueno, no sé, después quizás de esta entrevista dice, uy, ahora me dio curiosidad, quiero saber qué me pasa cuando escucho este tipo de música. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué track, qué set, qué DJ? ¿Qué le dirías? Con esto no hay vuelta atrás. Wow, wow, una pregunta compleja porque hay muchas canciones que han marcado no solo épocas, sino quizá la vida de mucha gente. Ahorita se me ocurre canciones, por ejemplo, For an Angel es un himno que a muchos nos ha marcado. Southern Sun de Polo, que pone varios remixes de Gabriel Andrés, de Tiesto, Sun and Moon de Above and Beyond. Y en cuanto a sets, yo creo que los sets de la compilación de Tiesto mítica In Search of Sunrise es un punto de partida increíble porque digamos que es digerible. O sea, yo nunca le recomiendo a las personas ir a escuchar, digamos, a Brian Kearney, a cosas muy complejas, porque, digamos, todo tiene su iniciación y si alguien está empezando en eso, o sea, por ejemplo, en la literatura uno le puede recomendar un texto muy denso, porque se va a saturar, no va a entender, se va a fatigar y va a decir, uy, qué pereza, lo va a dejar. Entonces yo suelo recomendarle a la gente que empiece por lo más básico, por lo más comercial incluso, un Dash Berlin, o sea, digamos que entre los gustos varía mucho, pero podría recomendar algunas recopilaciones también del State of Trance, pues, como de la SOT, como del top 20 de cada año, y así la gente va a poder tener un sentido, una idea más aproximada del trance, porque el trance es un universo gigante y dentro del trance no solo hay muchos subgéneros, sino muchas corrientes y vos te puedes identificar más con una con la otra, ¿sí? Entonces, para mí es, incluso los festivales lo que han hecho ahorita es, con las nuevas generaciones, ese punto de entrada. Y ya luego, cuando la gente va digiriendo más la música, se va yendo a ciertos estilos, va migrando a ciertos subgéneros hasta que adopta una identidad, digamos, ¿no? Y dice, ah, esto es lo que me gusta a mí. Ah, no, yo creía que me gustaba esto, pero no, este es el género con el que yo me identifico. Y así pasa un poco.
Perfecto. Sí, eso lo bueno que por ahí tienen los festivales, ¿no? Que tienen por ahí distintos stages donde uno puede ir como descubriendo esos géneros de los que estás hablando, esos subgéneros, que pueden ser, bueno, de trance o de otros también géneros como el deep house, el house, eh, el EDM, bueno, hay muchos, el techno. Vos dentro de estos subgéneros de trance que me hablás, no sé si me puedes mencionar algunos también para que la gente pueda conocer un poco más sobre eso y que me cuentes un poco cuál es a vos en particular, cuál es el que más te gusta. Sí, subgéneros hay muchos y digamos a mí particularmente siempre he sido muy de la onda del progressive trance, progressive house, o sea, como la música fina. Siempre me ha parecido encantador lo que produce el progressive en general, progressive house trance, cómo crea una atmósfera que es difícil que vos encontres en otros estilos, que vos te sientas de repente como, wow, esto, digamos, te transporta y por eso se llama trance, es como entrar en trance, es como que no necesitas de estimulantes externos ni siquiera para poder sentir esa sensación. Entonces, el progressive también produce eso, igual a mí me encanta el house, respeto mucho el techno, me parece uno de los géneros pilares de la música electrónica, incluso tiene ahí mucha comunión, ahorita le llaman mucho al techno melodic techno, pero en realidad tiene unas raíces de trance, porque es melódico, entonces todo funciona en la música electrónica por ciclos y todos los géneros de alguna manera están entrelazados. O sea, si nos vamos a hablar de historia, podríamos hablar de cómo inició en ciudades como Detroit, como New York y otros géneros como que sustentan toda esa envergadura de la electrónica, de la música dance, electronic dance music, digamos, porque en el concepto ya si me pongo a hablar de música, de lo que pienso, o sea, música electrónica puede ser un reggaetón, ¿entiendes? O sea, porque se hace a partir de elementos electrónicos o la producción se basa ¿Quién apareció ahí? tecnología. Ah, les presento a Ferry, mi gato, que es un compañero, pues incluso le gusta mucho el trance. ¿Cómo se llama? Ferry. Ferry. ¿Tiene algo que ver con el DJ Ferry Corsten o no? Sí, sí, exacto. Hay un DJ pues que era de mis ídolos también de infancia, que es Ferry Corsten, holandés, de esa camada de holandeses y Ferry es, digamos, la inspiración, digamos, la razón por la que le puse así es porque quería un nombre corto, conciso. Ah, Ferry. Se quedó así. Me dio gracia porque, bueno, en la semana cuando estuvimos haciendo la reunión hablamos sobre Ferry y bueno, nada, habíamos hablado sobre la posibilidad que aparezca en cámara y bueno, apareció solo, sin que lo llamemos. Así es él, y así es el trance, ¿sabes? Yo sé que me pongo un poco profundo a veces hablando de trance, porque cuando vos hablas de lo que te apasiona, pasa eso. Y Ferry, y así como el trance, llegan cuando tenés que encontrarte con ellos. O sea, como que vos no lo buscas. Muchas veces eso que llega a vos como para mejorarte la vida, literalmente. Totalmente, bueno, yo lo viví también y pienso igual que vos. Llegó cuando tenía que llegar y agradezco. Sí, totalmente. Bastian, vamos a seguir con la entrevista. Quería preguntarte en qué lugares has tenido la oportunidad de mezclar en vivo. Y para esto vamos a aprovechar y vamos a mirar unos videos tuyos mezclando mientras nos vas contando un poquito esos sitios, esos lugares. ¿Te parece? Cool, de una. Bueno, he tenido la fortuna, digamos, he sido muy afortunado, he tenido al lado personas que me han dado como ese empujón, digamos que yo no dije, uy, quiero ser DJ, quiero ser famoso, no, nunca, yo solo he sido un amante de la música trance, toda, digamos, desde la niñez. Pero en algún momento alguien, y viendo los DJs que tenía al lado mío, mi primo Jesús, Mario Ochoa, Fizz, que eran DJs locales o sea, son reconocidos acá, a partir de ahí yo dije, wow,
¿esto qué es? O sea, me gusta, me interesa, y descubrí que tenía oído y me lo decían, ¿no? Y pues, sabes, de productores, tenés buen oído, esto, lo otro, entonces ya luego he tenido la oportunidad de tocar en clubes acá que han marcado de época como Lobby, como la Casa House, como Carnival, eh, y digamos en festivales ya como el Summer Dance Festival, Ultramal en Cartagena en su tiempo, en varias fiestas para DJs, teniendo la oportunidad de abrirle a varios DJs de afuera, importantes, que han sido ídolos míos incluso. Me siento muy afortunado porque he podido cumplir como ese sueño de niño que no era como ningún objetivo, ¿sabes? Era como una fantasía, como wow, qué chido, porque yo solamente quería era ver a mis DJs, a Ferry Corsten, a Armin, a Marcus Schulz, y a mí me parecía muy difícil no solo ir, sino que verlos, porque el internet lo cambió todo y la cultura fue creciendo. Entonces fue cuando acá vino y tuve la fortuna de ver los primeros DJs, yo como espectador, fue como, wow, esto no lo pasa en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos de pronto. Y cuando se empezó a dar acá, yo dije, wow, es increíble. Y bueno, así, digamos, tuve la fortuna de empezar a tocar. Bien, te iba a preguntar justo con qué DJs has tenido la oportunidad de compartir escenario o bueno, de conocer quizás en estos festivales, en estos eventos que has concurrido, y porque estamos viendo algunas fotos ahí de tuyas, ¿no? Mezclando en vivo y con algunos DJs, y quería que me cuentes un poco sobre eso. Veo a Dash Berlin, a Armin van Buuren, a Paul van Dyk, a Ferry Corsten, que me cuentes un poco. Sí, o sea, yo en ese momento me da mucha nostalgia, pues nostalgia de la buena, porque es como, wow, cuando yo era niña esto lo consideraba imposible, es como pensar en, no sé, Robert De Niro y en compartir tablas con Robert De Niro, una cosa así, y digamos ahorita que pasaba la foto con yo recibiendo un autógrafo de Marcus Schulz, o sea, para mí eso era, wow, eso era increíble, ya después tuve la oportunidad de tocar con él, y wow, con Tiesto, digamos, por ahí que está saliendo una foto acá en Palacio de Exposiciones o Plaza Mayor de Medellín, abriéndole a Tiesto, o sea, era increíble. Obviamente no todo fue así sencillo, o sea, ni yo a veces creía en mí, ni la gente probablemente creía en lo que podía hacer, ¿me entiendes? Entonces fue como una suerte de casualidades y obviamente se mezcla con lo que alcanzaste a hacer y con las oportunidades que te dio mucha gente, y con persistir de alguna forma. Ya, digamos, yo después le bajé el acelerador, ahorita podemos hablar de eso, pero digamos, todos esos sueños de niño fue muy bonito cumplirlos con estos DJs, con Dash Berlin, con Armin van Buuren, Paul van Dyk, Marcus Schulz. Entonces sí, es como wow, la vida es bella en ese sentido cuando puedes alcanzar cosas que difícilmente podrías haber alcanzado, sí, como que no se quedan en sueños. Bien. Bastián, ¿cómo o cuál es tu fórmula para conectar al público? Bueno, yo, yo, yo toda la vida he tenido un sentido crítico con las cosas. Yo soy periodista, por ejemplo, de profesión, comunicador. Entonces he tratado, o siempre he tenido como esa particularidad. Y el cuento del DJing, que yo considero un arte, que incluso hay libros interesantísimos que explican más allá de cómo la gente lo entiende ahora, que es como un performer ahí, y como, sí, alguien famoso que pincha discos y ya, ¿no? Detrás de eso hay cultura, detrás de eso hay técnica, detrás de eso hay eh, sentido por el gusto musical, por la selección musical, de curaduría de música, de psicología del consumidor incluso, o sea, del usuario, en este caso, de las personas. Entonces, una de las cualidades más importantes que tiene un DJ para mí, por ejemplo, es la capacidad de leer al público, ¿me entiendes? De conectarse con ese público. Entonces, en mi caso, yo lo que hice o lo que he hecho,
sin irme muy allá, es copiar muchas de las cosas que yo veía en los DJs que admiraba, obviamente, o emularlos más bien. Y para mí lo principal es la selección musical, o de los aspectos claves es la selección musical, porque esa es la propuesta tuya, esa es tu identidad, eso es lo que vas a presentar al público. Diferenciarte en ese sentido es clave, y ya luego, a partir de ahí, sí puedes empezar a agregar otros elementos técnicos y de lectura del público cuando tienes la oportunidad de presentarte ante un escenario, ante una audiencia. Eh, pero para mí la clave de enganchar es mucho ser lo que sos y transmitir eso. Porque si no, el DJ se vuelve una rocola, se vuelve algo predecible. Las mejores fiestas o los mejores recitales de música se dan cuando uno como espectador va y no sabe lo que va a escuchar, y quizá no sabía y no conocía ciertas canciones o cierta propuesta, y llega así el DJ y como que te, te, te sube en una nube de euforia, o de sentimiento, o de alegría, o sea, una mezcla de lo que sea que el DJ propone, pero es porque él está proponiendo su identidad y la está compartiendo. Cuando alguien hace eso, el público se conecta, porque cuando alguien, o sea, un DJ puede poner las 10 canciones más comerciales del mundo, éxitos, digamos, hits, y no puede lograr la misma conexión si el asistente no encuentra eso que lo identifica y como que lo conecta con el artista como tal. Entonces, para mí una de las claves es ser lo que eres, presentar tu propuesta, la curaduría musical, la técnica obviamente influye mucho, y en mi caso yo trato de generar atmósfera, ¿sabes? Como, justo te iba a preguntar eso, vos dentro de tu propuesta, ¿qué sería lo que proponés o lo que vos querés proponer dentro de una mezcla tuya, de un set? Digamos que yo siempre quiero transmitir eso que a mí me ha transmitido toda la vida el trance, y es esa emociones, es como un abanico de emociones que abarca muchas cosas. Entonces en un set de trance yo trato de transmitirlo, puedes sentir alegría, euforia en un momento, pero en el mismo set incluso puedes sentir nostalgia, como, cierto, como cuando vos no sabes expresar eso, no te sale con palabras, pero lo sentís. Incluso puede ser melancólico, pero también puede ser eufórico. Entonces, sí, yo trato en mi caso, de enganchar con transmitiendo eso, porque si no, no haces nada. O sea, puedes poner las mejores canciones en el mejor orden, con la mejor técnica, y he visto DJs muy buenos técnicamente como productores, pero que a mí no me transmiten absolutamente nada. Okay. Y eso es horrible. O sea, es como, te quedas como a medias, ¿me entiendes? Porque un factor muy importante es ese. Ahora, el equilibrio es importante, y un DJ que sea un performer y ya tampoco tiene sentido, porque, cierto, hay muchos de esos, sobre todo como en la última ola de DJs, muchos son DJs de festival y todo, y todos tienen sus méritos, por supuesto, pero lo que yo más admiro particularmente es cuando un DJ no solo es técnica, no solo es producción, sino que también sabe transmitir su arte. Excelente. ¿Cómo crees que es el público de Medellín? Bueno, que estamos acá en Medellín, en tu ciudad, y de Colombia en general. ¿Qué nos podrías contar acerca del público? Bien interesante eso que planteas, porque, sabes, es como una dicotomía bien extraña. Aquí se puede decir que un público muy maduro, musicalmente hablando, que es de vieja data, o el público de la vieja guardia, que sabe lo que escucha, que sigue a los DJs porque les gusta y no por modas ni por tendencias. En ese sentido, Medellín ha ganado mucho, no solo con el trance, tiene un público de techno muy fuerte, pero también tiene, obviamente, está muy influenciada, es muy cultural, está muy influenciada por las modas. Acá en Medellín somos muy así, somos como por lo que está de moda, no sé, la discoteca de moda, lo que es tendencia. Entonces,
hay ciertos estilos que ya con los que sí, digamos, confronto porque y que están reinando ahorita mucho. Por ejemplo, yo no quería hablar de eso, pero ya que me lo preguntas, como la guaracha o este tipo de música que de alguna manera me parece que no solo corrompe, y puede sonar duro, pero no solo corrompe el género electrónico en su totalidad, musicalmente hablando, sino culturalmente, de manera cultural, porque, digamos, no me identifico para nada con ese público, trato de desasociarme mucho como con esa ola o esa, sí, comunidad, si se le puede llamar así. Soy crítico con eso porque, claro, trato de defender, digamos, si vos sos un hincha del fútbol, un aficionado del fútbol, y ves que la gente dice que el fútbol no vale la pena, pues vas a decir, che, pero, o sea, ¿cómo me vas a decir eso si el fútbol es emoción, es abrazo, es gol, es compartir, es gritar, es como parecido a lo que genera el trance? Entonces, si alguien te dice, no, el fútbol es violencia y no tiene nada más bueno y los que van al fútbol son todos, van a drogarse y van a hacer peleas, vos le decís, no, no, no son todos. Quizá haya gente así, pero no son todos, no es la regla. O puede ser la regla, pero no la podés, digamos, asociar exclusivamente a eso. Hay un montón de variables, entonces eso puede ser una buena comparación porque pasa más o menos lo mismo con el tema del paradigma de las drogas en la electrónica. Y ahí acudo, digamos, a una frase de Hernán Cataneo, o Hernán Cataneo, no sé Sí, cómo Catáneo, se llama, Catáneo, sí, sí. Hernán Cataneo, leyenda argentina que dice que los vicios y las drogas no son de la fiesta, ni de la noche, ni de la música, sino que son de las personas. Y no es exclusivo de eso a lo que a lo que se lo achacan. Entonces pasa mucho eso con estos estilos y bueno, con otros géneros. Digamos que pasa de todo en todos los géneros, pero yo sí trato mucho de inculcar, que es lo que he hecho o he tratado de hacer desde que empecé, es a decirle a la gente, no, mira, la música electrónica es algo bien amplio, bien vasto, bien especial, y no solo es esto, mira que también tiene esto. Y, y cuando la gente descubre el trance se va dando cuenta y es maravilloso ver cómo la gente o uno en el campo local, por ejemplo, pudo ser un granito de arena para que hoy haya una comunidad de trans más fuerte. Entonces hoy vienen DJs de afuera y si bien es un público, un nicho, digamos, reducido por las limitaciones geográficas y de población y poblacionales, es uno de los públicos más queridos por los DJs que vienen de afuera. Acá el público es muy apasionado, sabe, es exigente, pero también es agradecido. Entonces pasa mucho, creo, lo que pasa en Argentina. Es como muy así. Así es, sí, sí, sí. El público latino es bastante inquieto, bastante, bueno, según dicen los DJs, que les gustan mucho los latinos porque, bueno, son personas que gritan, saltan, bailan mucho y están hasta ahí, hasta el último minuto Exacto. alentando a cada DJ. Exacto. Bastián, te pregunto, para vos, ¿cuáles son los géneros dominantes y tendencias Eh, Hoy en día, sin hoy duda, en día? Sí, el techno está dominando el mundo, sin duda alguna. Y no bien. solo hoy, desde hace ya varios años. El trance fue dominador casi que absoluto durante, digamos, la década del 2000. Venía desde los 90, pero no era, o sea, era como algo muy inconsciente, ¿sabes? Como, porque los DJs más grandes casualmente fueron de las corrientes más melódicas del trance, pero también del progressive, porque llegaron a ser número uno del mundo Paul Oakenfold, que no solo lo tocaba trance, sino con música muy deep. Y también John Digweed en su momento, Sasha estuvo en el top varios años, por allá cuando yo era muy niño. Entonces era bien interesante, pues ha sido bien interesante la evolución. Ya luego yo creo que a partir del 2009, 8, 2009 que empezaron a cambiar las cosas y eso debido, digamos, a la influencia tecnológica y de la
del acceso a internet que cada vez fue siendo más, sí, más fácil. Entonces yo me acuerdo cuando era niño que tenía que ir donde una tía porque allá había fibra óptica o internet de mayor velocidad para bajar un set y se demoraba uh, una eternidad. Y ya luego con YouTube, por ejemplo, ni siquiera tenías que ver al DJ en vivo, sino que ya en YouTube sabía lo que estaba tocando. Entonces Claro. es un cambio ahí muy grande que sí, produjo otra serie de cambios, pero, pero bueno, todo ha tenido su evolución y desde que el trance dominaba con Tiesto, que fue tres veces mejor DJ del mundo, según DJ Mag, Armin, bueno, Oakenfold, después ya como que el reino lo tomó el EDM que iba surgiendo, con DJs como Hardwell, Guetta, bueno, Guetta digamos desde el house, pero luego ya pasó el techno, que ha sido como un movimiento underground, a dominar sin volverse mainstream, ¿me entiendes? Ujú. Es un aspecto bien curioso porque nunca ha sido, pasa lo mismo con el trance podía ser popular pero no mainstream, o que vos en una radio no era normal que escucharas a Armin, para Claro. nada. Sí, sí, sí. Eso fue ya después, digamos, después del 2013 probablemente. Entonces, sí, digamos hoy por hoy el techno, sin duda. ¿Y te gusta el techno? ¿Escuchás? Sí, sí, o sea, yo respeto mucho el techno y me parece un género clave en lo que ha sido la electrónica y la historia de la electrónica, y tiene exponentes supremamente prolijos y brillantes. Ahora, no lo comparo con el trance, ¿me entiendes? O sea, como no, nunca me produce lo mismo para nada, incluso me puede llegar a cansar. Ok. O sea, si el mismo trance a veces me cansa cuando un DJ no colma como mis expectativas, o, cierto, hay estilos que simplemente no te gustan tanto, en el techno pues también pasa, pero si hay DJs que me gustan mucho, por ejemplo, como que ahí podemos debatir entre estilos, pero Maceo Plex, por ejemplo, me encanta, Solomon, aunque sea muy deep a veces, como muy... pero bueno, el techno es sin duda, ha sido clave en la electrónica, incluso la gente suele comparar, así como compara a Messi y Cristiano. A veces la gente ha tenido el hábito de comparar el trance con el techno. Yo digo, no, son diferentes, pero comparten muchas cosas, más o menos como al mismo nivel de la comparación futbolística. Perfecto. Bastian, bueno, te iba a preguntar un poquito si has tocado fuera de Medellín, que me cuentes un poco en qué ciudades de Colombia, si así lo es, y si has tenido la oportunidad también de tocar en otro país. Sí, cuando estaba empezando, digamos, me ayudó mucho, ser DJ siempre fue mi hobby, ¿sabes? Siempre fue mi hobby y mi pasión. Y cuando lo estaba empezando a tomar ya como, digamos, un trabajo, porque me ayudó en mis tiempos de universidad a costearme algunas cosas, ¿me entiendes? Cuando estaba tocando. Eh, Luego ya se dio la oportunidad, pues, digamos, de ir a festivales en Cartagena. Por ahí las países a los que he tenido la fortuna ha sido Panamá, Venezuela, no mayor cosa. Digamos, no tuve la fortuna de viajar ya a otras latitudes, pero cuando visité Miami, por ejemplo, he tocado, pero digamos muy early, pues en mi etapa de DJ. Y acá en Colombia, en ciudades como Bogotá, Neiva, Cartagena, por ejemplo, es muy charro porque, pues es muy curioso porque en el eje cafetero, o sea, acá una región de Colombia, uno siente como cuando la gente tiene como mucha más energía para la música. Y pasa es como que uno dice, uy, aquí parece como que sonara música, o sea, como si estuviéramos dando un viaje en el tiempo, porque pueden valorar
música que sonaba probablemente antes, sin querer decir pues que lo que escuchen no esté bien, pero lo que tenía muy positivo es que es público muy apasionado, ¿sí? Ok. Y como muy abierto con los géneros y con los DJs que escucha. Entonces, sí, básicamente eso, pero digamos acá en Colombia, de lo que tengo recuerdos más lindos es de Cartagena. ¿En qué evento has tocado en Cartagena? ¿Nos podrías contar? ¿Qué evento, festival? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando estaba empezando, digamos, yo me di a conocer aquí a nivel local a través de un concurso de DJs de una emisora muy reconocida de Medellín, que tuve la fortuna de ganar y, digamos, el premio fue ir al Ultra Music Festival en Miami. Entonces mi familia me apoyó en ese momento. eh, Pude, pues, como que dije, wow, soy bueno, ¿cierto? Yo como que tenía la idea, pero pude validarlo y pude hacer que la gente creyera, ¿cierto? Porque logré ganar un concurso aquí a nivel local muy, pues, de muy corta edad y era el único que tocaba trance. Entonces, digamos, ya después tuve la fortuna de participar en otro concurso en televisión, Supermix, con Santiago Patín, que en paz descanse, a quien le agradezco mucho porque cuando tuve la fortuna de también ganar con otro compañero el premio era ir a tocar a Cartagena en el Summer Dance Festival Ultramar, que en ese momento se juntaban, y donde estuvieron DJs como Paul Van Dyke, Serge Divan, Jack Jules, Roger Sánchez, Armin Van Buren, y ahí ese fue como el primer evento grande en el que pude estar. Entonces tengo un recuerdo muy bonito porque fue la primera vez que pude ver a Armin y pude tocar en el mismo escenario que él. Y ahí fue que me empezaron a conocer promotores de la ciudad que tenían participación en el festival, como Eddie Carmona, como Alexa, a quienes siempre les voy a agradecer mucho. Y ya luego Jesús, que no estaba haciendo eventos, que era un DJ acá reconocido que ha hecho canciones con DJs como Paul Van Dyke, por ejemplo. Él empezó a hacer eventos, entonces mucha gente dice como, no, que Bastián es porque tiene ahí conexiones, pero es porque, digamos, no sabía lo que había detrás, y gracias a estos concursos en los que me di a conocer a nivel local, tuve la fortuna de conocer gente, de mostrarme un poco, ¿entiendes? Excelente, sí que es fundamental al final. Para que te conozcan tu trabajo, vos tener la oportunidad también de mostrar lo que haces, ¿no? Al frente del público, que en realidad era lo que querías. Bastián, ¿me podrías contar qué es un warm-up y un opening set y cuál es la importancia de estos? Bueno, sí, para mí es muy clave el tema de los opening sets, pues, ya que he tenido la fortuna también de hacerlos, o sea, de abrirle a DJs que, como te dije ahorita, eran ídolos míos. Y lo que yo veo es que el warm-up o el set previo a un show principal es muy subestimado, un poco, y subvalorado también, pero es clave en cualquier presentación, es clave. Incluso me acuerdo que fui a Boban Beyond año 2015 como asistente, como espectador. Viajé a Bogotá a ver a Boban Beyond, que es uno de mis grupos favoritos, y te cuento que el warm-up estuvo totalmente desligado de la naturaleza del artista principal. Y fue un dolor de cabeza para todos los que fuimos porque no pudimos como entrar en la atmósfera en la que uno espera entrar como asistente. Entonces es clave porque de alguna manera pone la atmósfera y le da pie a que el DJ principal pueda hacer lo que quiera con el público, ¿me entiendes? Entonces un warm-up básicamente consiste en hacer un set con música que pueda conectar a la gente, que la pueda poner a bailar perfectamente, pero en una especie de viaje yo trato de hacerlo como una montaña rusa, como subir, bajar, y nunca robarse el protagonismo del todo, porque
es, digamos, un principio de respeto con el DJ al que uno está abriéndole. Y pasa mucho que hay sets que son, que pues abren sets y son las 10 de la noche. Entonces los DJs, sobre todo los más nuevos, no entienden la importancia de eso, no como crítica, sino más bien como una postura de mostrar lo importante que es, como me preguntabas. Y a las 10 de la noche, 11 de la noche, que es muy temprano en la jornada, digamos, musical, y ya están tocando un BPM muy arriba, o sea, muy rápido, música muy estallada, como decimos. Y lo que hace el espectador es que va cansando el oído, va fatigando el oído. Y esa no es la idea cuando va a haber un acto principal a continuación. Entonces muchas veces sí, uno tiene como esa dicotomía de, no, es que tengo que conectar a la gente, tengo que enrumbar, pero a la vez tengo que guardar como ese equilibrio, y no es fácil. Entonces el arte no, pero el warm-up sí es una tarea bien complicada, es bien complicada, pero es bonita de hacer, y varios de los sets más chéveres que he tenido han sido abriendo a DJs como Markus Schulz, por ejemplo. Como que uno siente la libertad de ser uno, pero es muy afín al estilo del artista y de la fiesta. Entonces es algo como así. Bien, si te dieran a elegir, ¿qué preferís? ¿Hacer un warm-up, un opening, hacer un main o hacer un closing? No, obviamente pues el main, pues, digamos, sí, hay fiestas en las que listo, te vas a presentar y simplemente sos vos y haces lo mejor que puedes. Pero cuando, digamos, por ejemplo, acá hay un DJ colombiano increíblemente talentoso desde muy pequeño, que ha hecho un trabajo genial, que es Coma. Ojalá, pues no sé si lo has tenido, pero lo vas a tener. Lo conozco, sí. Sí, digamos, ese trabajo silencioso de muchos años, de ese background musical, y digamos que el camino que tomó en su momento y que lo tiene donde está, es una muestra muy clara de que él como Coma pudo mostrarse, como vos decís, siendo un main y siendo un productor y todo. Entonces sin duda va a ser eso más cómodo para uno, porque vos sos libre de hacer lo que querás, ¿cierto? Y de jugar como querás. Pero más allá de eso, yo siempre prefiero hacer un opening, porque cerrar siempre es complejo, la gente ya escuchó al que va a escuchar, el oído está más saturado, quizá el cansancio la gente también, ¿no? ya está en otro cuento, pues porque ya, digamos, cuando vos estás en una rumba muchos años, mucho tiempo, o sea, ya no necesitas nada más probablemente, entonces es como complejo. Bien. Mientras que cuando estaba empezando, los warm-ups me ayudaron mucho a mostrarme, entonces le tengo mucho cariño como a esa tarea. Perfecto. Muy bien. Bueno, Bastián, ¿qué opinas sobre la evolución de consumo de música electrónica? Como te decía ahorita, ha evolucionado mucho, sobre todo por la influencia de la tecnología, la aparición de festivales de gran formato, DJs cada vez más comerciales o que pueden cautivar públicos más amplios. O sea, a los DJs de antes, a mis referentes, por ejemplo, les tomó probablemente 10 años crear la base o la audiencia base que tienen hoy en día. Pero a los DJs que fueron saliendo luego, digamos Martin Garrix, en un año, con una canción, pudo sobrepasar la audiencia que tenía por un ATV que ha trabajado 20 años o más en esto, ¿entiendes? Digamos, eso puede explicar de alguna forma cómo han cambiado las cosas, sin que sea mejor o peor, simplemente la vida es así, va avanzando y hay diferentes variables. Pero creo que el consumo aumentó mucho, tanto por la influencia del internet como por la aparición de cada vez más iniciativas
culturales a nivel musical de las diferentes ciudades, ¿cierto? Entonces se fueron juntando grupos, ¿no?, que les gusta el house, el trance, cada vez aparecían más promotores, es la influencia de la cultura, ¿cierto? Ujú. Entonces ha hecho que esto pase a dominar prácticamente el mundo de la música, porque hay DJs que son los rockstars de los 80, 90, o pues digamos que de décadas anteriores. Entonces, sí, sin duda aumentó mucho el consumo y le dio pie a mucha gente a introducirse en este mundo porque las personas entran así como, ¿qué es esto? Vamos a experimentar y experimentan y por ahí van recorriendo hasta que encuentran como su estilo. Bien. Bueno, ¿qué nos podrías contar sobre el impacto de la tecnología e internet en el crecimiento de la escena? Y a esto quiero por ahí referirme a lo que tiene que ver, por ejemplo, con los eventos o los festivales por internet, con este nuevo, bueno, este medio que ahora se está usando mucho para hacer festivales o eventos. ¿Qué opinás de esto? ¿Está bueno, no está bueno? ¿Te gusta, no te gusta? Sí, o sea, tiene sus pros y sus contras. Uh-huh. Yo creo que ahorita con lo que está pasando es como extraño, ¿sabes? Mira, por ejemplo, lo que está pasando con el Tomorrowland, que está vendiendo tickets para un evento digital. O sea, es algo raro porque la naturaleza de la electrónica y de cualquier manifestación artística es reunir personas. Entonces, en ese sentido, Internet ha sido un aliado en todos estos años en cuanto más se ha masificado el acceso al Internet. Y hoy en día podemos disfrutar de seguir escuchando música y a los DJs a través de sets en vivo, por ejemplo, como Paul Van Dyk los domingos, qué sé yo. Pero a la vez es raro porque, o sea, nada como estar ahí, ¿entiendes? Es como decirle a la gente, no, seguí viendo fútbol por televisión. Y tú puedes ver fútbol por televisión, pero el que es amante del ambiente del estadio no te va a decir eso, pues va a decir, no, nada como estar ahí en la cancha. Entonces se vuelve un poco sí, es como extraño. Pero Internet sin duda a mí me cambió la música porque gracias a ella pude descubrir el trance. Entonces, pues, y aparte del trance, digamos, tener acceso a la información, que es lo más importante. Yo creo que sin Internet como tal, no sé, por ejemplo, yo qué estaría pensando, no sé qué criterio tendría en este momento de la música y de la vida, porque el acceso a Internet me ha permitido investigar, descubrir el mundo sin depender de lo que me cuenten los medios de comunicación, sin depender de lo que sea la narrativa de mi entorno. Entonces, para mí es clave y lo va a seguir siendo, obvio. Perfecto. Bastián, ¿en qué eventos y festivales te gustaría mezclar como DJ? Wow, pues sí, uno ya cuando empezó a soñar y a imaginar cosas, obviamente te imaginas en un ultra y cosas así. Digamos que yo hubo un momento en el que la vida también me llegó con unas lecciones que en su momento debía superar. Yo estaba, por ejemplo, terminando la universidad, entonces yo bajé el acelerador mucho, entonces dejé de tocar, pues digamos que tuve que enfrentar situaciones complejas a nivel personal que probablemente si hubiera seguido en la música a ese nivel que venía, probablemente lo hubiera logrado, porque si vos te planteas algo en la cabeza y sos disciplinado, pues puedes hacerlo. Pero obviamente la vida no es así de sencilla, pero el ejemplo que tenemos de que se puede es un coma, pero coma, digamos, ha sido la excepción, porque yo conozco gente supremamente talentosa y seguramente vos también, y en Medellín, en Argentina, en cualquier lado, pero no, pues digamos que no todo se da para que lleguen allá. Por ejemplo, en el campo local de Colombia, el mismo Jesús, un Cardona, Mario Ochoa, que si es muy reconocido, uno dice,
pucha, no, pues, ojalá tuviera la fama que tienen otros que probablemente son menos talentosos, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido, y si vos me preguntabas, no, me hubiera encantado tocar en el Ultra, por ejemplo, a festival al que he ido, que me parece maravilloso, como por la atmósfera y porque es como la premier de todo lo que suena después en el año. Entonces sí, probablemente el Ultra es como que ya después vos puedes decir, Tomorrowland, sí, claro, obviamente, pero un festival así que le tengo mucho cariño es el Ultra, tal vez el EDC, cosas así. Excelente. Bastián, sabemos que también te desempeñas en el área de marketing digital. ¿Cómo relacionás el marketing online con tu carrera como DJ? ¿O cómo podrías relacionarlo también? Sí, digamos que yo creería que es el tema de lo que hablamos ahorita, el acceso al internet abrió las puertas para una infinidad de cosas que anteriormente eran imposibles o eran impensables. Entonces, creo que eso ha ayudado mucho a generar no solo nuevas industrias, sino nuevos campos de acción a nivel personal. Yo creo que se relacionan como por esa capacidad que tienen de atraer a la gente. Mira que en YouTube, yo estaba viendo, por ejemplo, ayer hoy, a Paul Van Dyke, y en online marketing pasa lo mismo. Vos querés atraer a cierta audiencia para que esa audiencia tenga acceso a la marca, a una marca X. Entonces se da mucho ese juego de seducción a través de contenido. Puede ser música, puede ser otro formato. Entonces, siempre, digamos, la relación yo encuentro es que cada DJ, por ejemplo, es un geek. O sea, es un aficionado como a la tecnología, es curioso, quiere descubrir cosas, y en el online marketing pasa lo mismo. O sea, vos siempre tenés que estar como un aprendiz, pues constantemente estar en modo aprendiz para seguir trabajando, ¿me entiendes? De alguna forma, y cuando terminé mi carrera seguí por ahí, y ahorita lo estoy enfocando más es como a cómo utilizar todo eso que he aprendido para mis propios proyectos, ¿me entiendes? Entonces por ahí tiene esa relación. Excelente. ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? ¿En qué estás trabajando actualmente? La cuarentena, wow, qué complejo el tema, porque las personas que tenemos la suerte de no tener ahorita mayores preocupaciones, o sea, eso es una cosa, porque hay gente que sin duda la está pasando mal, o incluso uno, es decir, la vida es muy impredecible, y si hoy estoy bien, uno o dos pasos en falso y puedes entrar en un hueco, no solo existencial, económico, vos sabés, pues porque la vida es así, entonces vos tenés que estar siempre muy atento a cómo transcurre, a tus pensamientos. Entonces la cuarentena yo la he vivido de manera tranquila, pero con base en el agradecimiento, ¿me entiendes? Como fue pucha, es que he tenido la fortuna de tener experiencias que me han fortalecido y que me han permitido afrontar esto de una manera mucho más fácil que si no hubiera tenido esas experiencias duras que quizá tuve en el pasado. Entonces, a partir de ahí he tomado lo mejor que ha proporcionado esta situación compleja para hacer lo mejor que puedo. Entonces he estado trabajando en proyectos personales, escribiendo, porque me encanta escribir, pues no solo por mi profesión, sino porque ahorita estoy muy orientado como a esa, es como parte de mi visión ahora. Entonces la he tomado como una época de mucho aprendizaje, ¿sabes? Como una prueba, incluso. Y que si las personas, ojalá podamos salir avantes de la situación compleja, recordarla como eso que te pudo fortalecer en un momento y no quedarse en una posición victimista
que puede ser fácil de caer, puede ser fácil caer ahí y con motivos. O sea, la gente puede tener motivos para sentir que está mal. Entonces, ahorita las incidencias de temas de ansiedad, depresión, preocupaciones económicas, en fin. Yo, por ejemplo, que vengo de una familia humilde, eh, esta serie de situaciones lo ponen a uno mucho a pensar, ¿no? Que y Colombia o en Latinoamérica es muy susceptible a, a problemáticas sociales complejas, entonces llega a una situación de estas y pone a todo el mundo, o sea, le da una lección de humildad a más de uno, ¿me entiendes? Porque los que estaban muy bien, ahorita probablemente tengan desafíos grandes con sus empresas, con sus emprendimientos, con sus proyectos. Entonces, yo creo que es una época bien compleja, pero que hay que saberla afrontar. Muy bien. Te quería preguntar, bueno, me contaste un poquito en lo que estás trabajando actualmente. Vi ahí en tu cuenta de Instagram hace unos días que estabas trabajando sobre tu sitio web. ¿Puede ser? ¿Me puedes contar un poco sobre eso? Sí, ahorita digamos que mi visión, o sea, a partir de situaciones muy particulares que tuve la fortuna de vivir en mis 20, eh, pude construir una visión, ¿sabes? Entonces, por acá, digamos, ahorita te muestro eh, parte de esa confusión que uno puede tener en su juventud, parte de como esas dicotomías que a veces aparecen, de vos sentirte, yo por ejemplo en mi caso me he sentido hundido y perdido y incluso agotado a veces del mismo recorrido de la vida, pero, pero cuando vos adoptás una mentalidad de crecimiento y sos consciente de que en la vida hay situaciones complejas y que hay sufrimiento y que hay todo este tipo de cosas, encarar la vida de forma diferente. En mi caso ha sido así, entonces en mi visión ahorita está poder, digamos, convertirme en ese mentor que me hubiera gustado tener en ciertas etapas de mi vida, ¿sabes? Entonces es algo así como el trans, porque es como esa conexión, algo que te aferre que te da esas ganas como de vivir, que te conecta con tu mejor versión, ¿me entiendes? Entonces estoy ahorita escribiendo, en la cuarentena pude escribir un ebook que se llama Cómo mantener la calma en tiempos turbulentos, que es donde recopilo parte de mi filosofía de vida actual, que es basada en la filosofía estoica o de los estoicos, que es una corriente filosófica hace más de 2000 años y que descubrí gracias a varios de mis referentes como Tim Ferriss, eh, como el autor de El hombre en busca de sentido, Víctor Frank. Entonces digamos que, ¿me entiendes? Ya ahí voy por otro camino, pero es, digamos, esa misma búsqueda de profundidad, como esa profundidad que me da el trance. Más o menos es como esa búsqueda de profundidad, de sentido, ¿entiendes? Entonces he estado escribiendo, estoy construyendo mi web para compartir contenido y digamos, utilizar todo lo que he aprendido a nivel marketing con las marcas para las que uno tiene la suerte de trabajar en las agencias que ha podido trabajar, y utilizar eso no a mi favor, ¿entiendes? Sino ya como un propósito. ¿De qué? Pues de poner tu granito de arena, de ayudar, de generar impacto, ¿me entiendes? Eso es como lo que más me interesa porque descubrí que ese es el sentido de la vida. Dejar ese egoísmo, o no, pues no dejarlo, sino como pasar, trascender del cómo hago para vivir o sobrevivir, sino cómo puedo ayudar y cómo puedo impactar, ¿entiendes? A las personas. Excelente. Justo te iba a preguntar eso, hablando de impactar, y quería saber o quería ver qué pensabas sobre cómo crees que puede impactar la música, o bueno, hablando de trance, de este género de música, o bueno, progressive, los subgéneros, ¿no?, que hemos hablado durante la entrevista. ¿Cómo crees que estos géneros o subgéneros o la música en general puede impactar al mundo? Eh, no, es que la música cambia vidas. O sea, una canción te puede cambiar la vida, un libro te puede cambiar la vida, una experiencia
que vivas a nivel, por ejemplo, yo tengo la fortuna de tener experiencias vivenciales a nivel, como digamos, como terapias de choque, también con PNL, también como con varias cosas que me han rescatado de ciertos momentos difíciles y con el trance me ha pasado lo mismo, ¿me entiendes? Es como, se vuelve como esa ancla, como un ancla y como ese punto al que te puedes aferrar y como esa herramienta que puedes utilizar para, ¿cierto? Para seguir adelante. Entonces, yo acá tenía, por ejemplo, recuerdos porque me hiciste pues, como ir atrás en el tiempo y tengo, por ejemplo, una boleta de Tiesto cuando fui asistente y después ver que por cosas de la vida tuve la fortuna de compartir escenario ya después cuando estaba abriendo un evento con el mismo día, el que yo admiraba, el que veía por internet de chiquito. Entonces, digamos, no por hablar de mí, sino que lo que yo diría es que la vida, la vida es una constante visualización y materialización de lo que tenés en la cabeza. Y lo que no quiere decir que lo que vos pensás te lo vas a traer y ya, para nada, porque yo estoy muy en contra no, yo tengo diferencias con ese tipo de pensamiento como de ser positivo y si sos positivo todo va a estar bien, ¿no? Porque eso es prácticamente negar una realidad de la vida en la que se incluye las dificultades y el sufrimiento, por ejemplo. Entonces lo que yo trato de transmitir ahorita es ve, la vida tiene cosas tan lindas como el trance, pero tiene cosas tan duras como una quiebra, como una traición, como una muerte de un ser querido, no sé. Entonces, ver eso así como de manera más consciente, a mí al menos, me ha hecho más fuerte aceptando mi vulnerabilidad, ¿me entiendes? Y digamos, pues acá ya me pongo un poquito más profundo, pero es por la misma naturaleza, el trance es así, bueno, es profundo. La lectura es así, como que me gusta consumir cosas profundas, porque son donde yo creo que puedes llegar a puntos más interesantes de la existencia y no simplemente ir por ahí como vagando como un ser nihilista que no le encuentra sentido a las cosas, ¿me entiendes? Entonces, la música es un ancla que te puede rescatar. En mi caso ha sido así, por ejemplo. Excelente. Bueno, estamos llegando a la recta final de la entrevista. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus sueños? Bueno, por ejemplo, lo puedo relacionar con que ahorita en mi filosofía de vida, mi concepción de la vida, es que el objetivo de la vida no es ser feliz, eso es como una postura personal, sino crecer. Porque cuando vos perseguís la felicidad, te encontrás muchas veces con obstáculos que si te derriban y no tienes las herramientas suficientes para afrontar eso, te pueden destruir, ¿cierto? Entonces una persona muy positiva, que no ha entendido eso de la vida, si llega como a un punto así, se puede derribar todo su sistema de creencias y puede fácilmente caer como a un abismo del cual es muy complicado salir. Entonces, en ese sentido, creo que es más beneficioso incluso buscar el crecimiento, porque no están negando la realidad de las cosas, porque el sufrimiento, digamos que negar la realidad de la vida como tal, es la puerta de entrada al sufrimiento, es lo que genera el sufrimiento en primer lugar, ¿me entiendes? Entonces, ahorita si me preguntas de sueños, mi sueño es ser lo mejor que pueda hacer para no tener como ese regret, como esa carga conmigo mismo de que no pude ser lo que potencialmente podía hacer, ¿me entiendes? Y eso abarca que en mi visión está generar impacto a través de mi arte, de lo que yo sepa hacer, de lo que yo sé hacer, que eso pueda ayudarle a otras personas, que no le veo sentido a yo, por ejemplo, volverme famoso o ser bueno en algo si yo no puedo ayudar y retribuir
en parte a la sociedad o pues como a eso de la vida que me ha ayudado a mí en su momento. Entonces, uno de los sueños míos es poder construir una, una narrativa y un discurso a través de, en este caso, medios digitales, que permita llegar a muchas personas y poder transmitir eso que considero puede serles útiles para enfrentar la vida tal y como es, ¿me entiendes? Entonces, parte de mis sueños están ahí y también hay un sueño muy lindo que yo creo que es el de tener una familia, ¿me entiendes? Como, está ahí como muy en el fondo y sé que está y a veces sale, entonces creo que sueño mucho con eso también. Excelente. Bastián, ¿dónde te ves en unos años? ¿Y cómo? ¿Cómo te ves? Yo he entendido que la vida es muy impredecible, entonces entendí que visualizarse en 10 años puede no ser muy listo, pues no, puede no ser muy conveniente, porque la vida es como el fútbol, que vos puedes ir ganando un partido o el campeonato y en el minuto 90 te lo pueden dar vuelta, ¿cierto? Por eso Es yo verdad. tengo un dicho que es que la vida es como el fútbol, entonces pasa algo y yo digo, ah, son cosas del fútbol. En Pues Argentina se usa mucho esa frase igual, sí. eso. Ya, yo la tengo como porque obviamente la influencia argentina en ese sentido y la utilizo pero para hacer una metáfora en ese sentido. Entonces, bueno, acá te voy a mostrar un libro que a mí me ha revolucionado mucho, que es Un antídoto al caos de Jordan Peterson y ahí habla un poco de eso. ¿Cómo se llama? ¿12 Peterson reglas para habla, vivir? sí, y no tiene nada que ver con autoayuda o cosas así como de, yo le llamo como falso positivismo, sino que son cosas más, es un sustento más riguroso de lo que puede ser útil para una persona a lo largo de la vida, desde un sustento filosófico, psicológico, de la neurociencia, ¿me entiendes? Está un poco más serio. Ok. Entonces, de verdad que puede dar una guía interesante para cualquier persona en cualquier momento. O sea, como que yo digo, me pucha, ojalá hubiera podido leer este libro hace 10 años, ¿me entiendes? Pero no, ahorita, como hablábamos, ahorita todo es como es y es perfecto así, llega cuando tiene que llegar. Entonces, me visualizo, son planes cortos. Adopté como una mentalidad en la que tengo prisa en el corto plazo, pero con paciencia en el largo plazo. Creo que esa es la clave. Bien. Entonces, en ese sentido, he adoptado un hábito que es el journaling, o sea, el escribir no como un diario, sino como una planificación, así como hacen las personas de las empresas, tienen que planificar. Y por ejemplo, es algo que compré en algún momento en donde yo tengo, digamos, registradas no solo mis planes, sino donde yo aterrizo eh, muchas de las cosas que soy, para qué las quiero y así poderlas materializar. O sea, y entonces es muy curioso porque cuando vos vas a ver los planes que rayas, es muy importante rayar. O sea, por eso el hábito del journaling me parece clave, porque no es como escribir un diario, pues como, hoy fue un día muy bonito, no, nada que ver, sino como cuando vos escribís, vos incentivas el pensamiento, o sea, te puedes expresar a través de la escritura cosas que no sabes ni siquiera que tenías, entonces rayar esas cosas que tenés en la cabeza y planificar eso que te da como un sentido de urgencia y a la vez un orden en medio de todo el caos para vos poder salir reinante. Entonces ya cuando vos ves lo que escribís y decís, hace 2 años tenía este objetivo y mira que ya lo puede chulear, ya lo puede completar. Eso te va dando ese impulso o motivación que a veces necesitas y que no es suficiente con la mera eh,
con el mero cumplimiento de las cosas, sino que vos tenés que ser tu primer aliado, ¿me entiendes? Claro que Y sí. esto te ayuda mucho a eso, a clarificar todo, y entonces ver que vos tenés un objetivo te da sentido, dejas de ser nihilista, dejas de decir, no, es que lo que yo hago no importa, no, por el contrario, todo lo que vos hagas importa. Entonces, en ese sentido, toda decisión que tomes, toda acción o misión va a ser importante y va a tener una repercusión. Entonces, por eso es bueno no improvisar tanto. Yo, por ejemplo, era de los que improvisaba mucho o iba más como en en un sentido muy epicureísta de la vida, en búsqueda quizá de placer o de gratificación instantánea, pero me estaba perdiendo de lo que en realidad le da sentido y sustenta la existencia, que es precisamente, sí, esto que de alguna manera te hace trascender, ¿me entiendes? Perfecto. Bastián, te iba a preguntar, ese cuaderno que nos acabas de mostrar, ¿lo compraste y tiene como una guía para vos completar o lo diseñaste vos? No, es una especie de maestro que yo sigo hace unos años y que me ha impactado y me ha ayudado mucho. O sea, hay como maestros que vos no conoces, pero que Sí. han impactado tu vida de una manera increíble y que a los que uno les tiene mucha gratitud. Entonces, este es uno de ellos. Entonces, compré se llama The Blueprint, que es como un workbook en donde Ujú. vos no solo escribís lo que querés hacer, pues como una especie de plan de trabajo, sino que te confrontas a tal nivel que decís que puedes definir claramente tus valores, tus, lo que obstaculiza probablemente el cumplimiento de una meta, trazar, digamos, por ejemplo, yo pierdo tantas horas a la semana haciendo esto y esto, ¿y qué resultado me está teniendo? No, ninguno, ta, 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 ta. O sea, es como aterrizar, es como un sistema operativo que te permite operar de una manera mucho más efectiva y eliminar el caos un poquito de todo lo que haces. Entonces eso es Perfecto. lo que hacen muchos artistas, por ejemplo, cuando van a producir música, o un escritor cuando va a escribir. Se aleja de todas las distracciones. Incluso muchos ahorita, Gary Lemery, que es un productor que yo admiro mucho, él tiene como rutinas de trabajo muy estrictas en donde pone modo avión y es a producir, y digamos que eso es muy importante para vos poder llegar como a un estado de flujo que te permita tener resultados importantes en periodos cortos de tiempo. Contrario a cuando vos como que quieras algo, pero no sabes cómo, entonces te quedas como patinando y encontrás mil excusas para hacerlo y encontrás como que tus propios hábitos son el enemigo para realizarlos o ejecutarlos. Entonces, para mí es clave una idea, ahí mismo ejecutarla y el cómo se va desarrollando. Es como que vas encontrando el cómo en la medida que empezás a actuar, porque si te quedas pensando mucho, eh, o sea, no, te vas a quedar paralizado. Es como el parálisis por análisis que nos pasa a muchos. Seguro. Bastian, ¿nos podrías, no sé si sabes el nombre o el autor de este cuaderno Blueprints, ahí para poder recomendarles a las personas que nos están escuchando? Sí, es la cuenta, porque él tiene pues como el nombre pues de la marca personal, pero en la cuenta es Before 5 AM. Y igual yo estoy trabajando en un producto similar en español, Ujú. porque yo por ejemplo tuve una época de mucha oscuridad un poco reciente, pues ya ha pasado un tiempo, pero fue un periodo de oscuridad en el que yo no sabía cómo salir de ahí en términos emocionalmente hablando, o sea, lo que estábamos hablando ahorita. Y no solo esto, sino la filosofía que te digo que adopté y un montón de cosas más. Eh, ¿Me seguís escuchando ahí? Sí, sí, claro. Me han permitido adoptar como cierta resiliencia, pues que es como una palabra que se ha vuelto muy popular, pero que considero es necesario para vos poder
para no detenerte a pesar de las dificultades que inevitablemente van a ocurrir o van a pasar, ¿cierto? Entonces, estoy trabajando en algo así, ahorita unos videos que voy a empezar a producir, artículos que voy a empezar a compartir, incluso clases o cursos en donde pienso combinar como varias cositas que pueden ser útiles, entonces algo así tengo entre manos. Entonces próximamente en sebastianpenagos.com van a poder encontrarlo. Bueno, ellos que quieran descargar el ebook en sebastianpenagos.com/ebook, ahí van a poder encontrar 3 claves ancestrales de cómo enfrentar periodos de caos, o donde digamos que la calma se ve confrontada por ese caos que puede surgir en algún momento. Excelente. Bueno, última pregunta, ya para ir cerrando la gran entrevista del día de hoy. Te quería preguntar qué mensaje le dejarías a las personas que nos están mirando, que nos están escuchando. Bueno, es muy interesante la pregunta y yo lo podría resumir en varios aspectos. Yo, por ejemplo, a mí me hubiera gustado tener cierta guía en algunos momentos de mi vida, ¿sí? Los que siento que llegaron a mi vida y que me la revolucionaron para bien de una forma increíble han sido abandonar el sentido victimista de la vida, o sea, dejar de adoptar una actitud victimista frente a la vida. Es clave porque si no tú vas a centrar tu atención en todo lo que no funciona, en todo lo que está mal, en todas las injusticias, en el que te hizo daño, en lo que no tuviste, en esto y en lo otro. Y eso te puede llevar fácilmente al infierno, ¿me entiendes? Entonces lo que yo diría es a abandonar esa actitud victimista o esa mentalidad victimista, adoptar una mentalidad de crecimiento. Y como dice Teddy Roosevelt en una frase que me encanta, es: haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Sí, porque el camino de todos es muy diferente y las circunstancias son diferentes, las experiencias son distintas, entonces hay que vivir la vida tal y como es. Yo le recomendaría a las personas eso, porque así no solo pueden cumplir sueños vanidosos, sino que pueden cumplir objetivos que son más trascendentales y que le dan sentido a la existencia como tal, que me parece más importante. Entonces, un triunfo para alguien silencioso puede ser más importante que llenarse de plata o ganar fama, que después vemos que hay personas muy famosas y que están luego en crisis increíbles, pues, como le ha pasado a mucha gente. Entonces es como hacer ese balance, ¿me entiendes? Como tratar de obtener lo que quieres conseguir, obviamente estar bien para ahí sí poder dar. O sea, como cambiar el chip de recibir. Yo era una persona que muchas veces sentí que la vida me debía y que no tenía las cosas que probablemente otros tenían a la mano. Entonces me quedé mucho en ese espacio y digamos que no se lo recomiendo a nadie. Me hago entender. Entonces yo les diría adoptar una mentalidad de crecimiento, enfrentar la vida tal y como es, como con una actitud estoica frente a la vida, que es como lo que quiero transmitir en este momento. Haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Lo resumiría así. Perfecto. Bueno, Bastián, muchísimas gracias por la entrevista de hoy. La verdad, bueno, fueron casi 1 hora y media que tuvimos. La verdad ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado la entrevista. Espero que la hayas pasado muy bien. No sé si querés compartirnos tus redes sociales, contarnos un poco, bueno, el sitio web, repetirnos en realidad dónde te vamos a poder encontrar ya en un futuro próximo. Y bueno, desde acá desearte lo mejor siempre, que sepas que acá tenés un espacio para cuando lo necesites, cuando quieras lanzar un nuevo proyecto, cuando quieras contarnos tus novedades, ya sea de marketing o de DJ o bueno, de un nuevo proyecto. Así que siempre bienvenido en Trans Radio.
No, el agradecimiento es mío, de verdad que un espacio muy bacano, como compartir, digamos, esa pasión por la música, pero también como por otras cosas de la vida. Entonces, gracias a vos, me encanta lo que haces, como te lo dijo recién la invitada anterior, eh, seguirlo haciendo, hace falta y nada, muy agradecido, esperando pues que la gente pueda contagiarse no solo de la música, sino, o sea, a veces que una persona le llegue algo es suficiente, ¿me entiendes? A veces basta eso. Entonces, no, muy agradecido con vos y para adelante, muchas gracias. Bueno, Bastián, muchísimas gracias una vez más Bueno, y y las redes, contanos, sí. mi cuenta personal, sebastianpenagos.co, la de DJ que me tocó volver a empezar, la Bastian Wolf, junto con Instagram, en Facebook también Bastian Wolf. eh, y nada, el ebook está en sebastianpenagos.com/ebook y próximamente en el mismo dominio sebastianpenagos.com voy a tener contenido bien interesante, entonces ahí los espero. Perfecto. Y bueno, le recordamos a toda la gente que nos está escuchando, que nos está mirando, que esta entrevista va a estar en nuestro canal de YouTube, en Entrance Radio, para que si la quieren volver a ver, o si llegaron tarde, o si se la quieren recomendar a algún amigo, lo que sea. Esta semana va a estar colgada en nuestro canal de YouTube la entrevista completa para que puedan volver a disfrutarla. Así que recuerden, en Trans Radio, nuestro canal de YouTube, en trans.radio, nuestra cuenta de Instagram, también estamos en Twitter, en trans-radio, y muy pronto también el sitio web con todas las entrevistas, y bueno, ya vamos a empezar a transmitir desde nuestro sitio web. Así que nada, Bastián, muchísimas gracias una vez más, esperamos volverte a ver acá pronto, con más novedades, con más proyectos, y te deseamos todo lo mejor. No, lo mismo para vos y para Entrance, admirando mucho lo que estás haciendo, entonces nada, de nuevo gracias. Y bueno, nos vemos pronto acá en la ciudad de Medellín. Claro, Nos vamos a claro cruzar. que sí. Un abrazo Vale, muy grande, gracias. lo mismo, vale, bye.